El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio según Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios para siempre. A partir del verso 20. Hemos venido compartiendo la palabra de Dios allí durante emisiones anteriores y en el nombre de Jesucristo vamos a compartirlo una vez más allí. Todos los que nos están haciendo el seguimiento a través de la radio de este tema, entonces en el nombre de Jesucristo esperamos que una vez más el Señor trate con cada uno de nosotros. Marcos capítulo 11, verso 20 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preste mucha atención a lo que ella dice. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo una vez más. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, por permitirnos, Dios mío, en este momento estar frente a tu palabra para estudiarla, para escudriñarla una vez más. Señor, no queremos hacerlo en el intelecto humano, ya que, Señor, según la sabiduría de los hombres no podemos, oh Dios mío, tratar una palabra como esta, que es tu palabra, palabra espiritual. Permite pues que yo solamente sea el instrumento usado por ti, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dé la palabra que cada uno de nosotros requerimos en esta tarde. Palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de consolación, esa palabra de salvación para aquel, Señor, que todavía no te conoce, y de reconciliación para aquel que está apartado, descarriado, Señor, de la guianza de tu Espíritu Santo. Así que permite, Dios mío, aleluya, que sea una tarde especial de bendición, que también los que nos sintonizan a través de la web, y también, oh Dios de la gloria, los que van a oír luego la emisión de este programa vía la reproducción de la grabación, también, Señor, tú trates con su vida. Señor, eso no puede hacerse en una palabra humana, sino solamente en tu palabra, que es viva y eficaz. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, esa obra sea hecha, confiando, Dios mío, estoy en tu misericordia, en tu fidelidad y en tu bondad. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bien, continuamos entonces, como ya decíamos, este es un tema que hemos venido trazando durante varios programas anteriores y que hemos titulado Lo que pides, recibes. Lo hemos convertido en una serie de mensajes mediante la dirección del Señor, porque hay unos principios espirituales gloriosos contenidos en el Evangelio según Juan capítulo 6, que es un texto paralelo a este que acabamos de leer. Como si usted prestó mucha atención cuando leíamos, la historia nos presenta, nos dice que el Señor pasó y vio una higuera que se había secado desde las raíces. Los discípulos les llamó la atención de que al pasar por allí esa higuera estaba seca, pero es que no era cualquier higuera, no se había secado por la inclemencia del tiempo, sino que se encontraba en esa condición porque el Señor el día anterior había dicho que nunca comiese nadie jamás de ese fruto que ella produjese. La maldijo y la higuera se secó. Entonces, cuando ellos ven que eso ocurrió en un lapso tan corto de tiempo, entonces se quedaron sorprendidos de que por qué ocurría. Ahora ya hemos dicho de que eso contiene una gran enseñanza espiritual. El Señor utiliza la ocasión para entonces enseñarles y decirles que todo lo que pidiéramos orando, creyendo que lo recibiremos, nos va a venir. Y que si no dudáremos en nuestro corazón y dijésemos a un monte, quítate de este lugar y pásate al otro lugar, Él lo haría, nos obedecería, nada sería imposible. Entonces ya hemos hecho mención que esta es algunas de las enseñanzas que transmiten algunos llamados de la
superfe, que es cuando creen entonces que con cualquier cosa que declaren, cualquier cosa que pronuncien sus labios, eso efectivamente se va a hacer porque hay un poder sobrenatural en nuestra boca. Tal vez usted que me está oyendo cree ello. Pero sucede que tenemos un grave problema. El problema es que cuando decimos que entonces va a ser hecho como nosotros lo pronunciamos, como nosotros lo declaramos, como nosotros lo decimos, estamos entonces usurpando algo que le pertenece única y exclusivamente al Señor, que es su soberanía. Dios en su soberanía tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y ese plan y propósito no puede ser alterado por lo que usted y yo declaremos, por lo que usted y yo ordenemos. Entonces la enseñanza va mucho más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros, de simplemente leer y decir, bueno, entonces todo lo que yo diga, quítate de aquí a allá, me va a obedecer. Sucede que el Señor dijo que todo lo que pidiésemos orando, lo recibiremos si lo creemos. Ahora también sabemos de que muchos de nosotros oramos al Señor y esas oraciones no han tenido respuesta. Por supuesto que estamos esperando que el Señor intervenga a nuestro favor y se glorifique y obre en esa petición que nosotros estamos realizando. Pero ocurre que muchas veces la respuesta no es la que nosotros pensamos, la que nosotros dijimos, sino que la respuesta que viene es totalmente diferente a lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora sucede que por supuesto hay un trato de Dios con nosotros, pero por ello decíamos que hay un texto paralelo a este, porque cuando se habla acerca de la fe y acerca de los milagros, entonces aparece el registro de uno de los milagros que el Señor Jesucristo realizó y que se encuentra contenido, registrado en todas las versiones del Evangelio, por todos los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen referencia a este milagro porque por supuesto que se manifestó aquella fe que tenía cada uno de los que estaban allí presentes, pero ellos ni siquiera pidieron de que ocurriera ese milagro, sino que el milagro ocurrió porque el Señor vio la necesidad que había en ellos y les otorgó alimento cuando había una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y solamente había para suplir 5 panes y 2 peces. Entonces, cuando nos encontramos con que una multitud comió y que no solamente probó una migaja, sino que comieron hasta que se saciaron, y después que se saciaron quedaron 12 cestas llenas de pedazos que sobraron de lo que todos habían comido, entonces decimos que por supuesto es un acto de fe maravilloso y es un milagro glorioso el que estamos presenciando en las Escrituras. De tal manera, entonces repito, que los 4 evangelistas hicieron referencia a este milagro. Ahora, allí se encuentra no solamente el relato de un acontecimiento, allí se encuentran los principios de cómo Dios quiere suplir y ministrar a nosotros, no lo que nosotros pidamos, no lo que nosotros en nuestros antojos, en nuestra mente, en nuestro intelecto pensemos que realmente necesitamos, sino lo que Dios sabe que nosotros requerimos y la necesidad real que hay en nuestras vidas. Poníamos un ejemplo en la emisión del programa anterior, donde estábamos diciendo que algunas personas oran por la reconciliación matrimonial. Su esposa o su esposo se han ido de casa por alguna circunstancia, algún pleito, algún problema, algún desacuerdo que ha surgido. Ahora sucede de que en medio de esa separación usted empieza a orar, empieza a clamar, empieza a pedir al Señor que le traiga a su esposa, a su esposo de vuelta, que usted está arrepentido de lo que pasó, de que haya llegado hasta esos extremos y que quiere que las cosas se arreglen. Entonces imaginémonos que Dios inmediatamente responde la oración y ese esposo o esa esposa regresan a casa. Pero sucede que hay un problema de fondo que todavía no ha sido ministrado, que todavía no ha sido resuelto. Ese problema de fondo es que, permítame ilustrarlo, si lo que causó esto fue un ataque de celos, que el varón o la mujer llegaron y empezaron a suponer que algo estaba pasando, y eso dio pie a un reclamo por ahí, una discusión, una presión que desencadenó todo esto hasta que llegó a la ruptura, a la separación. Entonces, pero Dios trae a ese esposo o esposa, pero el problema de los celos todavía está allí.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al cabo de poco tiempo el problema se va a volver a presentar, inclusive se puede acrecentar y puede llevar consecuencias más nefastas que la primera vez. Entonces, por ello vemos un círculo vicioso donde hay una ruptura, reconciliación, y los hijos que van creciendo entonces van desarrollándose en medio de un ambiente tan terrible como este. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer señalamiento acá? Que lo que está ocurriendo es que hay un problema de fondo que necesita ser atendido. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? Atender donde verdaderamente está la necesidad. Porque muchas veces vemos de forma superficial el problema, pero no vemos el fondo. Es como cuando se manifiesta un síntoma, hay fiebre, entonces tenemos que buscar un antipirético para hacer que la fiebre baje, pero sucede que esa fiebre es causada por algo, y si hay un ente infeccioso que es el que está causando eso, hasta que la infección no desaparezca, la fiebre no desaparecerá totalmente. Entonces así igualmente son muchas de las peticiones que nosotros hacemos. Simplemente se suple una necesidad momentánea, pero el problema de fondo todavía sigue estando, y ese problema es el que el Señor quiere ministrar, y quiere ministrar no de una manera temporal, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que inclusive todavía no suba la petición a nuestros labios cuando el Señor ya la conoce, y entonces hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces hay unos principios espirituales gloriosos, por eso yo le invito a que nos traslademos al texto paralelo al que estamos haciendo referencia en Juan capítulo 6, donde se nos dicen una serie de puntos, de pasos que nosotros debemos considerar para ver esa administración permanente que el Señor quiere tener en nosotros. Queremos ver la gloria de Dios de forma permanente, no esporádica, no temporal, sino permanente. Queremos ver la gloria de Dios paso a paso que damos en el caminar que desarrollamos en nuestra vida día a día. Queremos ver esa bendición de Dios, entonces debemos cumplir con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ya hemos dicho algunos de los aspectos anteriores que son necesarios considerar. En primer lugar, hemos dicho que hay que seguir a Dios por los motivos correctos. Hay que estar sirviendo al Señor no por el interés de que nos resuelva, de que nos dé, de que nos supla, de que nos sane, sino seguirle por lo que realmente Él es. Seguirle porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Dios, porque Él nos dio la vida para servirle, y nosotros estamos acá con ese propósito, tener comunión con Él. Cuando estamos muy claros de por qué seguimos al Señor, entonces nunca nos estrellaremos, nunca chocaremos contra la pared de la decepción. Porque muchas veces entonces cuando usted llega con la ilusión de que su hogar se va a arreglar y sucede que ve que no llega la solución a ese problema matrimonial, viene entonces la decepción de decir, bueno, pero yo le creí al Señor, yo me aparté de los vicios, ahora estoy yendo a la iglesia y mira, el problema sigue igual, entonces ¿será que debo estar como estaba antes? Entonces usted necesita tener un encuentro real y verdadero con Dios, porque usted no le está siguiendo por los motivos correctos. Si usted cree de que el Señor puede hacer un milagro y usted tiene una enfermedad y esa enfermedad todavía se mantiene, entonces no va a entrar en la decepción de decir, pero bueno, ¿por qué el Señor no me sana? Porque usted le está siguiendo no para que lo sane, usted le está siguiendo porque sabe que hay algo en su vida que necesita ser ministrado, y no precisamente es la sanidad física, sino es la sanidad del alma, es la sanidad del corazón, para que el pecado sea quitado de en medio, y aunque nuestro cuerpo externo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Internamente tenemos comunión con Dios y sabemos que si el cuerpo físico no se sana y partimos de esta tierra, iremos a la presencia de Dios, cumpliendo con la premisa que dice de que aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará por su alma? El alma tiene un alto precio, y esa alma solamente pudo suplirse el precio de redención, de rescate, a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos que seguir a Dios por los motivos correctos. Pero en el programa anterior terminábamos el punto 2 y comenzamos el 3, que era pasar la prueba. La prueba donde debemos centrar nuestra atención, donde verdaderamente debe estar. Porque en la prueba el Señor le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y dice la misma palabra del Señor acá en Juan 6 que tenemos frente a nosotros. Dice que eso decía para probarle, porque el Señor sabía lo que había de hacer.
Entonces, allí nos conseguimos con algo glorioso. Quiere decir que el Señor nos pasa por la prueba con un propósito antes de responder a nuestra vida. Es decir, que si usted está siendo probado en estos momentos, quiere decir que hay algo maravilloso, y es que la respuesta a su petición está a las puertas. Porque antes de venir la respuesta, justo antes de ello, el Señor nos prueba. Ahora, ¿en qué consistió la prueba? Dice que Felipe dijo 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos probase, aunque fuese un poco. Pero dice que en esos momentos intervino Andrés y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tantos? Pero hay 5 panes y 2 peces. Entonces decíamos que la prueba es para que nosotros nos fijemos en algo. Si queremos ver la intervención de Dios a favor de nosotros, no veamos lo que nos falta. Los 200 denarios de pan que no tenemos, los 200 denarios para comprar el pan, no los tenemos. Pero veamos que sí hay algo. Tenemos 5 panes y 2 peces, que aunque pareciesen ser no de tanto valor como lo que realmente requerimos, sin embargo es la materia prima con la cual Dios puede trabajar, con la cual el milagro puede ser realizado. Entonces no le demos importancia a aquello que falta, démosle la gloria a Dios por lo que tenemos. No nos quejemos por la esposa que no tenemos o el esposo que no nos apoya. Demos la gloria a Dios que por lo menos con todos los defectos tenemos un esposo o tenemos una esposa. No tendremos tal vez los hijos que suplen todas las necesidades y que cumplen todos nuestros requerimientos como nosotros queríamos. Pero sin embargo, tenemos unos hijos que son una bendición de Dios, y mientras muchos anhelan por lo menos tener un hijo aunque sea adoptado, usted tiene uno o varios que el Señor le dio. Entonces, en vez de quejarse por ellos y pedir lo que no tiene, entonces dele gloria a Dios y que trabaje con lo que ya tiene. Esto es maravilloso, porque es otra manera, otra óptica de ver la vida. Cuando nosotros observamos que no tenemos el trabajo ideal en la oficina que queríamos, en la profesión que queríamos, y entonces ahora, sin embargo, tenemos un trabajo donde sentimos que hay muchas limitaciones porque no se cumplen cubrir todas las necesidades que tenemos, de todas maneras demos gloria a Dios, porque hay muchísimas personas que están anhelando un trabajo y no lo tienen. Entonces el suyo, aunque no alcance, pídale a Dios que con lo que tiene, que con el fruto de su trabajo pueda alcanzar y pueda suplir todas esas necesidades que usted tiene. Al ser agradecidos por lo que tenemos, ya entonces tenemos la materia prima para que Dios trabaje y su nombre sea glorificado. Usted dirá: pero yo no tengo trabajo. Entonces denle la gloria a Dios que tiene tiempo. Porque muchísimas personas que trabajan no tienen tiempo para atender a su familia, no tienen tiempo para atender su casa, no tienen tiempo para buscar de Dios. Pero usted tiene el tiempo disponible para orar, para clamar, para buscar al Señor, para compartir con sus hijos, para llevarlos a la escuela. Hay necesidades, sí, pero el Señor se va a encargar de ello. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando usted deje de quejarse por los 200 denarios que le faltan y le dé la gloria a Dios y las gracias por los 5 panes y los 2 peces. Dice que el Señor los tomó y alzándolos dio gracias, y allí comenzó la multiplicación. O sea que cuando somos agradecidos, y más adelante lo vamos a tocar, agradecidos con las bendiciones que Dios nos da, ya entonces comienza la multiplicación de la bendición y provisión para todo lo que requerimos en cualquiera de nuestras áreas, en lo material, en lo espiritual, en cualquiera de las áreas Dios ministra, pero una vez que somos agradecidos. Y en el espacio anterior, en el segmento anterior de estudio, decíamos que el Señor mandó a recostar la gente. Y allí nos estábamos deleitando, entendiendo de que dice que les repartieron el pan y los peces, pero solamente a las personas que estaban recostadas. Era un requisito para poder recibir, oiga bien, era un requisito para poder recibir la provisión del Señor, el estar recostados en una actitud de reposo, como comían las personas de altos recursos, como comían los reyes, como comían los que estaban en eminencia, recostados, reclinados, descansando. Porque aquí entonces lo que el Señor nos quiere ministrar, para que haya una respuesta de su presencia, tiene que haber una actitud de reposo en nosotros, porque nuestra actitud demuestra nuestra confianza y nuestra fe. Nos quedamos en el estudio hablando acerca de Ana, aquella mujer que subió al templo a orar turbada, lloraba,
vivía realmente afligida por las burlas a las que era sometida, las humillaciones que era sometida por su rival. Una mujer que sí podía darle hijos a su esposo y ésta no podía. Y ella subió al templo y presentó delante de Dios su necesidad y le dijo que si él le concedía tener un hijo, entonces ella se lo entregaría para que le sirviese todos los días de su vida. Ahora dice que una vez que presentó esto delante del Señor, se fue a su casa y no estuvo más triste. Entonces la actitud en ella cambió, porque ella creyó que si había presentado su necesidad delante de Dios, entonces ya Dios la había oído, la había recibido, entonces no había motivos por los cuales seguir afligida. Ahora iba a estar en una vida normal, alegre, porque esperaba la respuesta de Dios. Nuestra actitud demuestra nuestra confianza. Por eso es que Marta y María son el contraste de la actitud correcta y la incorrecta. La incorrecta es de aquella mujer que andaba de acá para allá, afanada con los quehaceres de la casa, buscando de atender lo mejor posible al Señor, porque nadie dijo que ella no creía en el Señor. Ella estaba atendiéndole. ¿Y cuántos de nosotros atendemos al Señor, creemos que le estamos sirviendo, estamos en la iglesia, estamos tratando de buscar de Dios, pero estamos afanados corriendo de acá para allá? Y nuestra actitud no es una actitud de reposo ni de descanso como la de María, que se sentó a los pies del Señor para oír sus enseñanzas. Cuando ella se recostó, el Señor dijo, ella eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Qué glorioso eso, mi querido hermano, cuando lo podemos entender, cuando comprendemos que el camino del Señor es un camino de confianza y que esa actitud de confianza lo debemos demostrar con nuestras acciones. Entonces, cuando le entregamos nuestros hijos a Dios y usted sabe que están en las manos de Dios, entonces el Señor le va a probar. ¿Y cómo le va a probar? Bueno, veremos si usted se queda tranquila, durmiendo, mientras sus hijos todavía no han llegado a casa, pero usted dice, mis hijos están en las manos del Señor, yo no me voy a trasnochar, ni voy a estar pegada de una ventana, porque primero no voy a poder cambiar las circunstancias, y segundo, allí lo que estoy demostrando es que no confío en que el Señor va a hacer bien su trabajo. Si usted sabe de que el Señor está trabajando, entonces pida al Señor poder dormir tranquila, porque sus hijos están en las manos de Dios. Si su esposo o esposa de quien usted está pensando que puede andar en malos pasos, que puede estar procediendo de una mala manera, entonces usted vive en la angustia de revisar el teléfono, de revisar cómo trajo la camisa, de revisar en dónde estará, que en qué horario, que por qué no contesta las llamadas, que en dónde andará, que qué estará haciendo, que por qué si salió a tal hora todavía no ha llegado. Mientras tenga esa actitud, usted todavía no cree de que Dios va a hacer la obra en él, sino que usted cree de que con su supervisión las cosas van a cambiar. ¿Cuántas veces cristianos y todos tratamos de resolver los problemas y eso son discusiones todos los días y esas son conversaciones que son más discusiones que conversaciones, pero nosotros pensamos que de esa manera vamos a resolver los problemas? Ahora, ¿qué ocurre? Decimos, bueno, ya no me angustio más, este problema quedó en las manos del Señor. Pero sucede que al día siguiente otra vez vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque tenemos que llegar a un acuerdo, qué es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, ¿qué vas a hacer? Entonces sigue la presión, de ahí sale otro problema, de ahí sale otra discusión y la situación sigue empeorando. ¿Por qué Dios no interviene? Porque usted no tiene la actitud correcta, porque yo no tengo la actitud correcta. Debemos tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Descansar, reposar en el Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por eso decíamos que en la Escritura hace énfasis en decir que había mucha hierba, mucho pasto verde en aquel lugar, como en los lugares donde pasen las ovejas. Pues allí es donde nos quiere llevar el Señor. El Señor lo quiere llevar en esta tarde, mi querido oyente, a un lugar de reposo, a estar tranquilo, a estar confiado, sabiendo de que el Señor es su pastor y nada le faltará. Es hora de vivir la palabra, no solamente abrirla, leerla, predicarla, sino vivirla.
creer de que si Él nos pastorea, nos va a llevar a lugares de delicados pastos, a descansar, a reposar. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo, por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará nuestra morada. Usted tiene que creerlo, tiene que confiar. Si usted cree que Dios va a suplir una necesidad que tiene, entonces ya es hora de dejar el afán y andar con la angustia, que qué vamos a hacer, que qué vamos a comer, que qué vamos a hacer con la escuela de los niños, que cómo vamos a hacer para pagar esto, que cómo vamos a hacer. Pero anoche oramos y usted pidió la oración en la iglesia y dijo que le entregaba esa carga al Señor. ¿Y por qué su afán de hoy? El Señor no le va a responder. Solamente se le da la provisión a aquellos que descansan en el Señor.